Muy buenas tardes, los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la tele-IEC programada para hoy, lunes 31 de julio, con el tema Control Prenatal, a cargo de la doctora Winnie Lee Holguín, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Lee. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Doctora, no se le escucha. Si pudiera habilitar su audio, por favor. ¿Ahora se escucha? Sí, doctora, se le escucha fuerte y claro. Ah, ya. Entonces, no sé por qué se desactivó. Bueno, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Así es, doctora, se visualiza la pantalla. Ya. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Winnie Lee Holguín del Servicio de Obstetricia del Hospital Loaiza. El día de hoy vamos a hacer una breve ponencia acerca de qué es lo que nosotros los ginecólogos hacemos en la atención prenatal de nuestras pacientes gestantes en consultorio y cuál es su relevancia. Eh, Atención prenatal consiste en que nosotros vigilemos, evaluemos y prevengamos, diagnostiquemos y tratemos las complicaciones que puedan condicionar que tanto la salud de la mamá como del bebé, o sea, del feto, corran peligro, ¿no? El término morbimortalidad quiere decir morbilidad, prevenir lo que son las enfermedades, y mortalidad quiere decir prevenir lo que es la muerte de cualquiera de los dos binomios, con el objetivo de lograr que el recién nacido eh, nazca sin complicaciones y sin deterioro de la salud de la madre, considerando el contexto físico, psicológico y social. ¿Quiénes somos los que realizamos esta atención prenatal, esta consulta? La hacemos los ginecólogos obstetras, o sea, somos médicos cirujanos que hemos hecho nuestra especialidad en ginecología y obstetricia. También los médicos cirujanos generales pueden hacer una atención prenatal. Generalmente ellos lo hacen en establecimientos de salud de nivel 1 o 2, 1, perdón. Y luego en los establecimientos de salud de nivel 2, 3 y 4, pues lo hacemos ya los ginecólogos. Hay una rama subespecialista de ginecología y obstetricia que son los médicos ginecólogos en medicina fetal. Es una subespecialidad que todavía no está reconocida en nuestro país, pero que ya se está haciendo a nivel internacional como una subespecialidad de la rama de la ginecología. Y otras personas que realizan esta atención prenatal también son las obstetricias. Las licenciadas en obstetricia que también realizan sus estudios de pregrado en obstetricia en la universidad, y luego ellas también pueden realizar controles prenatales. Sin embargo, se ha de mencionar que toda complicación del embarazo detectada en cualquier momento de la gestante tiene que ser atendida por un médico especialista en ginecología y obstetricia. Entonces, aquí nosotros tenemos dos tipos de embarazos o de gestaciones: las gestaciones de bajo riesgo y las gestaciones de alto riesgo. Entonces, las gestaciones de bajo riesgo las suele atender la obstetriz, si es que haya que dar tratamiento, por ejemplo, para una infección urinaria, o si es que hay que estudiar un dolor de cabeza para ver que no tenga migraña, o si tenemos una infección vaginal o un flujo vaginal, podemos, y hay que indicar medicamentos, el médico general del establecimiento de nivel 1 lo puede atender y le puede dar tratamiento. Y ya luego, si por ejemplo tenemos una gestante que muy aparte de estos síntomas tiene, por ejemplo, por ahí alguna complicación, como que la placenta es previa o está baja, o tiene el antecedente de una cesárea anterior, y ya suma más factores de riesgo, entonces este tipo
pacientes con este tipo de gestación debe de ser atendida por un ginecólogo en un establecimiento de salud de nivel 2 o de nivel 3. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo que la gestación contiene o está constituida por 3 trimestres. El primer trimestre va a ser hasta la semana 14, el segundo trimestre desde la semana 14 hasta la semana 27 con 6 días, y el tercer trimestre mayor a la semana 28. Nosotros en el establecimiento de salud no vamos a contar tanto los meses porque queremos ser lo más exactos posibles. Y por eso es que usamos las semanas y los días. ¿Y cómo calculamos la edad de la gestación? En base a la ecografía del primer trimestre, o sea, una ecografía que la paciente se haya hecho idealmente antes de su semana 14, en donde se mide la longitud del embrioncito y con esa longitud se llega a un aproximado de las semanas que tiene. O en todo caso, si no la tuviera, se usa la fecha de última regla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en los controles prenatales? En los controles prenatales vemos todos los antecedentes médicos que haya tenido nuestra paciente. Por ejemplo, hay mujeres que salen embarazadas y son hipertensas o diabéticas. También antecedentes psicosociales, si es que tienen el apoyo familiar o no, o tienen algún problema de violencia basada en género. También se estudia si es que en algún embarazo se ha complicado con, por ejemplo, con las presiones elevadas, que es lo que nosotros llamamos preeclampsia. También examinamos a la paciente de manera general, le tomamos la presión arterial en cada uno de sus controles, la tallamos, vemos el peso con el que inicia el embarazo o el peso que tenía antes de salir embarazada y cómo poco a poco va a ir ganando el peso durante todos sus controles. Alrededor de la semana 35 o semana 37, que es más o menos el octavo o noveno mes, hacemos un examen vaginal para evaluar la pelvimetría, o sea, que la pelvis sea ancha y pueda permitir el paso del producto, o sea, del feto a través de la mamá, y no vaya a tener una pelvis estrecha, porque si diagnosticamos con el examen físico que nuestra paciente tiene una pelvis estrecha, entonces lo más probable es que la paciente termine teniendo una cesárea programada. A partir también de la semana 24, 26, que es más o menos el sexto o séptimo mes, nosotros tomamos la altura uterina. Hay algunas pacientes que van a tener la barriga más grandecita y otras más chiquititas. Eso no nos diagnostica que el bebito esté creciendo más pequeño o más gordito, pero sí nos pone en alerta. Eso significa que si tenemos una gestante con una barriga más chiquitita o más grande de lo normal, hay que pedirle una ecografía para ver cuánto está pesando este bebé. Y si con la ecografía sale que el peso está normal, entonces no tenemos ningún problema, seguimos con los controles en el embarazo. Y ya se ajustaría, ¿no?, los resultados o el seguimiento de esta paciente en base al resultado de la ecografía del peso del bebé. También durante las consultas, nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca del bebé y en qué posición está. Si es que está de cabecita, o sea, la cabecita a veces se ubica en la parte baja de la pelvis, o a veces están de nalgas, o sea, la parte de la pelvis del bebé se ubica hacia abajo. Entonces, todos los partos vaginales deberían de ser con los bebitos de cabeza. Los bebitos que se encuentran sentaditos o en posición de nalgas, o hay algunos que se ubican así transversados, atravesados, esos también irían para cesárea. También hacemos en la consulta exploraciones cervicouterinas, lo cual significa que colocamos a veces un espéculo para que si es que nuestra paciente nos refiere que tiene un flujo patológico, nosotros lo evaluemos y detectemos qué es lo que tenemos que darle como tratamiento. Otra parte muy importante de los controles prenatales o de las atenciones prenatales es la solicitud de los exámenes auxiliares. Generalmente vemos cómo va la hemoglobina de nuestra paciente desde el primer trimestre hasta el final del embarazo. Estos exámenes se suelen pedir en cada trimestre, o sea, mínimo en la primera atención prenatal tenemos que ver cómo está la hemoglobina, cómo están sus serológicos para evitar infecciones de transmisión vertical. En este caso tenemos enfermedades como la sífilis,
VIH y hepatitis. Tenemos que hacer un tamizaje de esas pruebas. También tenemos que hacer un examen de orina, que se recomienda que sea el urocultivo para detectar infecciones urinarias ocultas y dar oportuno tratamiento. Y también tenemos que ver el grupo de sangre y factor RH. El estudio de la glucosa también se hace en el primer trimestre y sobre todo hacemos nosotros un test de tolerancia a la glucosa en el segundo trimestre para tamizar a aquellas mujeres, detectar las mujeres gestantes que tengan mayor riesgo de hacer diabetes gestacional. ¿Ya? Y bueno, después en zonas endémicas podríamos hacer un tamizaje de algunas infecciones, eh, pero ya eso de ahí varía de acuerdo al tipo de paciente que viene a la consulta. Entonces, esta atención prenatal consiste en que nuestra paciente venga a todos sus controles prenatales mensuales y en el tercer trimestre ya no van a ser mensuales, sino cada 2 semanas. Nosotros evaluamos todo lo que les he comentado previamente y después hacemos la orden de las ecografías que le tocaría a nuestra paciente, de los exámenes que le tocaría a nuestra paciente, y también indicamos la toma del ácido fólico para prevenir problemas en el sistema nervioso central. También indicamos hierro para prevenir la anemia, porque la hemoglobina en una gestante suele bajar. Y después de la semana 20, indicamos el calcio, para asegurarnos que haya un buen aporte de calcio, no solo con la dieta, sino también con un suplemento para que sea bueno el aporte del calcio. Porque ese bebito, después de la semana 20, ya necesita mayor cantidad de calcio para formar sus huesos, para que se realice lo que nosotros llamamos la osificación ósea. Luego también tenemos que ontología va a evaluarlos para ver que no tengan ningún proceso de caries o abscesos o infecciones que se estén formando entre sus dientes. Y a partir de la semana 20 también empezamos a tomar en cuenta las inmunizaciones, o sea, la colocación de las vacunas. Generalmente una gestante se coloca 3 vacunas durante el embarazo después de la semana 20, que son la vacuna de la hepatitis, eh, contra la hepatitis B, tenemos también la vacuna contra la influenza y la de la difteria y tétanos. En algunos lugares se considera dar antiparasitarios, ¿no? Bueno, esto es para repetir un poquito lo que ya estábamos conversando, la solicitud de los exámenes de laboratorio. Y ahora último ha salido una resolución en peruano en el cual el manejo de las ecografías va a variar un poco a partir de ahora. Y bueno, esto de acá ya lo veníamos aplicando nosotros desde hace varios años, pero ya se hizo oficial. Y básicamente consiste en esto, en cómo hacemos o cómo solicitamos las ecografías durante la atención prenatal. Es muy importante que sepan que para que nosotros tengamos un buen diagnóstico de cuántas semanas ustedes tienen como gestante, deberíamos hacer una ecografía idealmente antes de la semana 14, para que esa ecografía precoz tenga lo mínimo de error al momento de calcular la edad gestacional. Porque conforme van pasando las semanas, ese bebé va a ir creciendo de acuerdo a su potencial de crecimiento, ¿no? Que tiene que ser normal. Si ese potencial de crecimiento se ve afectado por alguna causa y ese bebito empieza a crecer más chiquito, y yo lo veo en la semana 28, va a aparecer un bebé de 26 semanas. Entonces yo no le puedo quitar la edad gestacional, sino son los gramos de peso que le faltan a ese bebé. Y por eso es que las ecografías últimas que a ustedes les toman ya después no sirven para sacar la edad gestacional, sino son las ecografías precoces, o sea, las que se toman antes de la semana 14. Entre la semana 11 y la semana 13, nosotros hacemos una ecografía que es la de tamizaje del primer trimestre, que es la comúnmente se llama ecografía genética. Igual sirve para recalcular la edad gestacional porque es una ecografía menor a las 14 semanas. También evalúa el número de feto y evalúa también las malformaciones mayores. En esta ecografía se ve lo que está descrito aquí en esta imagen de acá. Estamos viendo esta área negrita detrás de la nuca,
que es una zona nepogénica, el pliegue nucal, la translucencia nucal. Esta translucencia nucal en los bebitos que tienen síndromes genéticos suele estar incrementada. Entonces, cuando esta tiene un valor menor de 3 milímetros, decimos que es normal. Hay otros signos ecográficos que evaluamos en esta ecografía genética, como son el tamaño y la presencia del hueso nasal, una onda vascular por acá del ductus venoso. Entonces, son signos ecográficos que a nosotros nos ayuda a detectar o a tamizar a los bebitos que posiblemente tengan un síndrome genético. Y cuando lo detectamos, lo derivamos al médico que haya hecho también ginecólogo su formación en medicina fetal para que haga el diagnóstico. Si es que la sospecha es muy alta, esta ecografía no diagnostica los síndromes genéticos. Lo que diagnostica el síndrome genético viene a ser la toma de la biopsia de las vellosidades coriónicas, que es un pedacito de la placenta, y se manda al patólogo para estudiar. Luego de esta ecografía de primer trimestre, tenemos la ecografía morfológica, que es otra que hacemos entre la semana 18 a la 24. Esta ecografía morfológica, como ustedes pueden ver en estas imágenes superior derecha, evalúa, por ejemplo, aquí está la naricita del bebé y sus labios, superior e inferior, y evalúa que, por ejemplo, el bebito no tenga un labio leporino. Ve el perfil de la cara, ¿no? Ve cómo están las estructuras del sistema nervioso central para ver que todo esté anatómicamente en su sitio y bien formado. Ve el corazón con sus 4 cámaras, el estómago, que está acá, el ingreso de los vasos umbilicales, la columna, ve también la presencia de los 2 riñones y que los conductos que salen de los riñoncitos que nosotros le llamamos pelvis renal no estén dilatados, el latido cardíaco del bebé, la uniformidad de la columna vertebral y la presencia de las extremidades y de la disposición de estas, ¿no? Muy aparte de que también visualiza el líquido amniótico y la placenta. En este tipo de ecografía también se evalúa el sexo del bebito y se les confirma qué va a ser, porque ya esto se puede ver incluso desde antes, pero ya con 20 semanas o 22 semanas el rango de error es mínimo. En ambas ecografías, tanto la de tamizaje de primer trimestre como la morfológica, nosotros también evaluamos el riesgo de la preeclampsia. Como les comenté inicialmente, la preeclampsia es una enfermedad hipertensiva del embarazo que puede ser muy peligrosa. Entonces, tratamos de detectar aquellas gestantes que puedan tener más riesgo de desarrollarla con el Doppler de unas arterias uterinas. Eso lo hacemos en ambos tipos de ecografía. Muy aparte de la indicación de estas ecografías, tiene que ser el tamizaje de la preeclampsia. Y aparte, en la ecografía morfológica, nosotros medimos el cérvix. El cérvix es la parte inferior del útero. El útero tiene la forma de una perita, ¿no? Así. En la parte del fondo se ubica el bebé y el cérvix es la parte más delgada. Entonces, esa parte hay que evaluarla para detectar a las mamás que tengan mayor riesgo de parto prematuro. Y por eso se realiza el examen como cervicometría. La siguiente ecografía que hacemos nosotros ya vienen a ser las ecografías del tercer trimestre. Estas ecografías del tercer trimestre lo que hacen es evaluar el crecimiento del feto. O sea, que un bebé de 28 semanas o de 30 semanas tenga el peso de un bebé de 28 o de 30 semanas, porque hay algunos bebitos que pesan menos. Y en los percentiles van a tener, en nuestra tablita de percentiles van a tener un percentil menor al normal, que es menor el percentil 10. Ese tipo de bebitos, cuando los diagnosticamos, tenemos que hacerle seguimiento con las ecografías Doppler. En esta, por ejemplo, imagen, ustedes pueden ver una cabecita. Y aquí en la cabecita evaluamos el Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? También podemos detectar con este tipo de ecografía no solo los bebitos que están creciendo chiquitos, sino todo lo contrario, los bebitos que están creciendo gorditos. Entonces, habría que evaluar a esa mamá para ver si está haciendo algún problema de diabetes gestacional o porque este bebito está creciendo más gordito. En este tipo de ecografía del tercer trimestre, también evaluamos la placenta y el líquido amniótico. Este tipo de ecografía es una prueba de bienestar fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dice que el bebé está creciendo bien, está adecuado y no hay ningún problema con
su adaptación y su crecimiento en el tercer trimestre. Esto que ustedes están viendo acá es lo que nosotros llamamos el CLAP. Es un formato que se le entrega a todas las gestantes para que aquí lleven los datos más importantes de su embarazo. Entonces, en esta tabla, nosotros ponemos los datos principales de nuestras pacientes, acá, sus nombres, apellidos, su DNI, en qué establecimiento, en este caso, por ejemplo, Hospital Loaiza, el número de historia clínica, la edad, a qué se dedica, dónde vive, cómo se va a llamar cómo se llama el papá, y los antecedentes obstétricos, o sea, si es que es su primer embarazo, segundo embarazo, tercer embarazo. Hay que tomar en cuenta que los abortos y los embarazos ectópicos, o sea, fuera de lugar, también son considerados dentro de esta tabla, ¿no? O sea, a veces acudimos a la consulta y decimos, no, pero yo solo tenía un parto, ah, ya, pero también tuvo una pérdida, ¿no? Entonces esas pérdidas, todas las pérdidas menores de 20 semanas, se les llama abortos. Y eso también se registra acá, porque también son antecedentes de embarazos anteriores. Se colocan también los antecedentes familiares, los antecedentes personales de alguna enfermedad importante, si es que ha tenido alguna cirugía pélvica, por ejemplo, las cesáreas, o si se le han retirado miomas, se han realizado miomectomías. Luego se coloca acá datos del tipo de sangre, las vacunas, qué vacunas se está poniendo, y el peso habitual y la talla. Luego registramos también los datos importantes como la fecha de última regla de nuestro paciente y su fecha probable de parto. Y acá vamos copiando en cada trimestre los resultados de los exámenes de laboratorio. La parte de atrás de esta hoja, básicamente es una tabla con todos los datos que yo les he comentado cuando hemos hecho la presentación del control prenatal, la altura uterina, la situación, posición del bebé, el peso de la mamá, todos esos datos van en una tablita atrás. Y esa tabla se va a ir llenando conforme la paciente llega a sus controles prenatales. En eso básicamente va a consistir la atención de prenatal. Y es muy importante que se sepa cuáles son los signos y los síntomas de alarma. Esto puede variar un poquito de acuerdo al trimestre. En el primer trimestre generalmente nuestros signos y síntomas de alarma suelen ser las náuseas incoercibles, es decir, que no pasan con ningún medicamento, que generalmente nos suele dar a las primerizas y a las que tienen menos de 12 semanas. Eso es normal, sino que la hormona del embarazo, que es la beta-HCG, sube de manera abrupta durante estas semanas y llega a una meseta en la semana 12, entonces ya luego ahí se mantiene estable. Y es muy común que las gestantes que generalmente salen embarazadas por primera vez tengan las náuseas y los vómitos y que no sean con ningún medicamento. Otro tipo de signo de alarma en el primer trimestre podría ser el sangrado vaginal importante, como en un día de regla, en su segundo día de menstruación, o el dolor muy intenso que no se da con el reposo. Entonces, en ese caso se tendría que acudir a emergencia para evaluar. Lo del sangrado escaso, digamos que no es un signo de alarma en sí, porque si son gotitas no es tan importante, pero también algunas pacientes que cuando tienen un poquito de sangrado, obviamente quieren estar tranquilas y saber que todo está bien con su bebé y también acuden a emergencia para ser evaluado y es totalmente válido. Otros signos y síntomas de alarma ya en el segundo y tercer trimestre vienen a ser la disuria, que... Hola, licenciada Lucía. La disuria, que es el ardor al orinar, eso es anormal. Es normal que la gestante a cada ratito quiera ir al baño a orinar. Eso es normal porque ustedes van a tener una mayor cantidad de progesterona. La progesterona relaja las vías urinarias, el músculo de las vías urinarias, y eso hace que cada ratito no quiera ir al baño. Es muy normal y es muy común en las gestantes, pero no es normal que cuando uno orine arda, pues, ¿no? Entonces ahí hay una sospecha muy fuerte de una infección urinaria y habría que pedir un urocultivo y dar tratamiento. Fiebre, no es que yo me sienta caliente y por eso vaya a emergencia. Nosotros deberíamos tener siempre un termómetro como una herramienta de uso personal, y fiebre es siempre y cuando yo me sienta caliente, me tome la temperatura y en el termómetro vea que tengo una temperatura mayor a 38.
Si ya cuantifico esa fiebre y tengo mayor de 38, entonces sí o sí voy a emergencia. Si no, no es fiebre, simplemente es una sensación de aumento de la temperatura, pero no es fiebre. El sangrado vaginal, que ya lo mencionamos, que debe de ser como en regular cantidad. Bueno, el desmayo, mareos también. Las convulsiones definitivamente son un signo de alarma. La hinchazón de la cara, de las manos y de los pies, digamos que no es tanto un síntoma de alarma, pero sí llama mucho la atención. Antes se creía que esto era muy indicativo de que la paciente estaba con la presión alta, porque se relaciona mucho, se presenta mucho cuando los pacientes están con preeclampsia. Pero si nuestra presión está normal, a veces el simple hecho de que se le hinche un poquito más los pies o las manos es porque se comprime un vaso muy importante que pasa a través de al costadito de nuestra columna, que es la vena cava, que es donde drenan las venas de todo el cuerpo. Y como hay un bebito que está en constante crecimiento y comprime esa vena, a veces se hincha la cara, las manos y los pies. Mientras la presión esté bien, no debería ser un síntoma de alarma. La pérdida de líquido amniótico definitivamente es un signo de alarma si es que se pierde el líquido amniótico, no si es que tenemos flujo, sino si es que se pierde el líquido. Es como si se rompiera un globito por dentro y se eliminara el líquido que mancha hasta la ropa interior y traspasa la ropa interior y llega hacia los miembros inferiores, y especialmente si huele lejía. Entonces, eso más o menos es el líquido amniótico. Lo otro es la disminución o la ausencia de los movimientos fetales. Generalmente los movimientos fetales se sienten en una mujer que recién sale embarazada por primera vez, la va a empezar a percibir activamente a partir de la semana 22 o 24. En alguien que ya ha tenido embarazos previos, los puede sentir incluso mucho antes, desde la semana 18. Y conforme este bebito vaya creciendo y vaya aumentando en su tiempo de madurez y su edad gestacional, va a moverse un poquito menos y va a moverse y va a dormir un poquito más. Entonces, lo normal es que un bebé se mueva 3 veces por hora en 2 horas. O sea, eso implica que sea 6 veces en 2 horas. Si este bebé se mueve menos de 6 veces en 2 horas, tendríamos que acudir a emergencia para que nos hagan pruebas de bienestar fetal y ver por qué ese bebito no se está moviendo. Antes de la semana 37 no deberíamos tener contracciones uterinas del trabajo de parto, pero es normal tener las contracciones uterinas falsas. Las contracciones uterinas falsas son aquellas que se presentan esporádicamente. O sea, por ejemplo, estoy ahí con mi barriguita, en la mañana se puso dura la barriga y después en la tarde se puso dura la barriguita. Entonces son esporádicas, ¿no? No tienen una regularidad ni una frecuencia. En cambio, si la barriga se pone dura y me duele cada 5 minutos, cada 4 minutos, y está guardando ese patrón de cada 4, 3 o 5 minutos, y es por más de una hora, y yo tengo menos de 37 semanas, entonces tengo que acudir a emergencia. Obviamente, si es que he sido víctima de algún acto de violencia en la calle o en la casa, tengo que acudir a emergencia porque si me golpeo la barriguita, la placenta a veces se puede desprender y entonces eso puede conllevar a tener un sangrado, entonces hay que vigilar esas cosas. En general, esos son los signos y síntomas de alarma. Y otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿cómo sé si es que yo puedo dar parto vaginal? Entonces, en general, nosotros para permitir o el desarrollo de un parto vaginal tenemos que ver 4 cositas. En este lado, ustedes en el lado derecho, pueden ver, este es el hueso de la cadera, por ejemplo, esto es nuestra pelvis. Y aquí hay un bebito que está de cabeza. Entonces, la primera condición para que se pueda desarrollar un parto vaginal es que este bebito esté de cabeza. Y ustedes notan que esta cabecita está como que flexionada hacia el dorso del bebé. Esta es la actitud que adopta el bebé o el feto. Entonces hay algunos bebitos que no tienen esta actitud, o sea, de flexión, sino que no tienen el mentón flexionado hacia ellos, y a veces el mentón está como que más horizontal, así. Entonces tiene que presentarse con muy buena actitud este bebito para que también pueda salir por parto vaginal. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que este bebito pese menos de 4 kilos.
porque si este bebé pesa más de 4 kilos, puede haber un mayor riesgo de que el embarazo o el parto tenga complicaciones como desgarros o fracturas de clavículas del bebé o se detenga el trabajo de parto. Entonces es preferible los bebés que tengan un ponderado fetal aproximado a 4 kilos que sean programados para cesárea. Y lo otro es que la mamá tenga buenas contracciones uterinas y una buena dilatación. Entonces, estas 4 cosas son las que deberían suceder para permitir que se desarrolle el parto vaginal en una paciente que tenga 37 semanas a más. En este otro lado, por ejemplo, en esta otra imagen, ustedes pueden ver acá que hay un bebito atravesado, ¿no? Entonces, estos bebitos atravesados se programan, por ejemplo, para cesáreas. Generalmente, las cesáreas programadas las realizamos en la semana 38 en adelante. Si es que hay pérdida de líquido, sangrado o desarrollo de contracciones antes, se adelanta. Pero si las programamos, suelen ser de la semana 38 en adelante. Entonces, esta fue la presentación que yo les había preparado para el día de hoy. No sé si es que pueden tener alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones. ¿Podría brindarnos, por favor, alguna otra recomendación final? En realidad, la recomendación más importante que es, por favor, si salen embarazadas y se hacen la prueba de orina positiva, vayan al ginecólogo para que les pueda realizar una ecografía precoz para saber su edad gestacional. Con eso a nosotros nos ayuda muchísimo a llevar mejor el control prenatal teniendo una buena edad gestacional, porque a veces es muy triste tener o es muy difícil, o es más difícil, ¿no? En realidad, hacer el control prenatal de una paciente que tenga una edad gestacional después de las 20 semanas, ¿no? Por una ecografía que se hizo muy tarde. La idea es que ustedes lleguen a sus consultas o sus atenciones lo más pronto posible para poder ayudarlas más. Nuevamente agradecerle y felicitarle, doctora Lee, y agradecer a todos por su participación el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima telecapacitación o tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Agradecemos a todos por su participación. Sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias. Gracias. Ya.